Cerró los ojos y giró la cabeza. Levantó una mano para repeler lo que no podía ser repelido. Chigurh se le disparó la cara. Todo cuanto Wells había sabido, o pensado, o amado en su vida, se escurrió lentamente por la pared que tenía detrás. Bienvenidos a la hora que no existe. No importa la hora ni el lugar en que te encuentres escuchándonos. Soy Irving Rangel y acompañado como cada martes por mi amigo Osiel Rodríguez. Pero para entrar un poquito en materia, ¿a cuántos de ustedes no les gusta lo que es el séptimo arte? ¿A cuántos no les llama la atención ese mentado mundo llamado del cine? Pues sí, hoy nos queremos enfocar particularmente en una película considerada de las mejores por allá del año 2000. Estamos hablando específicamente de la de los hermanos Coen, No Country for Old Men, o como se conoce aquí en español, Sin lugar para los débiles, que es una adaptación del mismo libro, nombre del autor Cormac McCarthy. Este mismo film pues nos ofreció uno de los mejores villanos, uno de los villanos más complejos que se han visto pues hasta hoy, creando preguntas tanto filosóficas como unos cuestionamientos psicológicos entre la misma audiencia. Para profundizar un poco de esto, hoy nos acompaña un profesor investigador de la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas de la UACM, el cual posee un doctorado en filosofía, maestría en teoría psicoanalítica y maestría en psicología. Asimismo, es miembro titular de la Asociación Argentina de Salud Mental. Estoy hablando del señor Jorge Aldo Jurado. ¿Cómo te encuentras, Jorge? Muy bien, encantado de saludarles y de por fin conocernos. Oye, sí. De Aunque sea por hecho, vía pues remota. Ajá. quizás lo que la gente no sabe es de que hubo pues el apagón que fue acá, fue lo que hizo que se atrasara un poquito lo que traíamos planeado, Una pero ya semana. al fin ya estamos platicando contigo. Sí, Perfecto. Uh-huh. sí. ¿Cómo ves este tema, Ociel? Porque este tema está un poquito complicado. Fíjate, no, es de las películas de mis favoritas, la verdad. Creo que normalmente no soy muy apegado a los western, Ajá. pero este western no es como el clásico western, ¿no? Es un No. poquito diferente, un western moderno también. Lo ves ya más apegado a la actualidad. Y no es el clásico western de bien y el mal, ¿no? Es un poquito, va un poquito más allá, que sí lo sientes como los personajes fuesen un poquito más reales, un poquito más apegado a la realidad. Claro que tiene sus lados un poquito más fantásticos, ¿ah? Pero muy apegado a lo que es la realidad. Ok. De hecho, lo que me llama a mí también la atención es de que, como mencionas, los personajes parecen más humanos, que fueran las reacciones que cualquiera persona en su sano juicio lo haría. Sobre todo eso de tomar el dinero. Rayos, o sea, ¿quién no lo haría? Ay, no, pero pues entrando. ¿Qué opinas, Jorge, de la película? ¿También de tus favoritas? Sí, también es una de mis películas favoritas. De hecho, gran parte de la cinematografía de los hermanos Coen ha sido desde los años finales de los 80 de mis películas favoritas. No sé si Barton Fink o Quémese después de leerse será entre mi favorita y por supuesto esta, ¿no? Que Ujú. también desde que la vi por vez primera cuando se estrenó aquí en México, pues ejerció una fascinación por los personajes que bueno, para mí sí estoy de acuerdo con Irving en cuanto a hay muchas cosas que cualquiera actuaría como los personajes, excepto el Exacto. villano. Exacto, Sí, ese es otro nivel. Sí, sí. sí. Bueno, y en la actualidad, encontrarse $2 millones y quedártelos, caray, yo lo pensaría. Sí, está. Ya no es lo mismo de tan fácil de poder pues esconder el dinero, administrarlo ya todo. Ahora sí que nos vino a fregar un poquito las facturas electrónicas, pero bueno, es otro tema. Sí, sí. Pero retomando un poquito pues esto de la trama, pues es considerada como las mejores de los años 2000. Ya ves que creo que fue en el 2007 y no por nada Ujú. se llevó pues varios Óscares, o sea,
y no cualquier película. Sí, se llevó 3. Mejor película, mejor guión adaptado y mejor director, si no estoy equivocado, ¿no? Esto, El actor de reparto también se Actor de llevó reparto. Bardem Ajá. por esa performance. Creo que fue el primer español que se lleva un Oscar. Sí, si no mal recuerdo, si no estoy equivocado, si me equivoco, corríjanme, pero allá en la asignación no le pusieron como personaje principal porque era un español, ¿no? Y como es español, entonces que gane un español mejor actor es algo que pues no es muy bien aceptado. Sí. Sí, esas cosas suelen pasar, pero bueno, si estoy equivocado, algo así recuerdo que ocurrió en la asignación de Óscares en aquella época. Ya han pasado muchos años también. Sí. Fíjate que esta película yo no la vi cuando salió. Yo la vi hace, ¿qué te diré? Como unos 3 años más o menos, la primera vez que la vi. ¿Por qué? Pues soy amante del cine. Me gustan de hecho mucho las películas bélicas, de guerra, de soldados. Pero dije, vamos a darle la oportunidad de esta porque pues tenía una fama que la predecía, perdón. Y pues sí, le di la oportunidad y te quedas asombrado, sobre todo con esas incógnitas del final. Pues ya es cuestión de interpretación de cada persona que vio la película. Así es. Sí, así es. Bueno, ¿les parece? No sé, pregunta, entramos directamente a mis comentarios. Claro. Claro. Sí, adelante. Adelante, no te limites. Perfecto. Bueno, Osiel me había pasado un guión y pues que voy a romper porque no lo voy a seguir puntualmente, pero Sí, está bien. tengo varias ideas que se me parecen sumamente, les propongo a ustedes que analizarlas también conmigo. Una es que es tan rica esta película que ni sé por dónde entrarle. Me gustaría entrarle por los pequeños detalles. ¿Les parece bien? Okay. Sí, claro. Son los que hacen las grandes diferencias, así de fácil. Sí. Que dicen el demonio están los detalles. Exactamente, ¿no? Pues no, yo creo que no tiene caso relatar el argumento principal, que se está dividido para mí en 3 partes. La parte cuando Llewellyn Moss se roba el dinero, bueno, no se lo roba, toma el dinero que se ha encontrado y de ahí hasta su muerte, ahí podemos ver que es una historia que después cambia de giro, ¿no? Y me parece que el hilo conductor es el asesino, el Anton Chigurh, que tiene varios elementos que nos causan sorpresa. En primer lugar, la forma en que ejecuta a sus víctimas, que es con un aparato, un bote de aire comprimido. Sí. De un tanque de aire comprimido con el que se mata a las reses. Sí, eso es inclusive correcto. Yo creo que la primera vez que la vi en la película, pues vi que tenía el tanque cargando. Dije, ¿qué planea hacer con eso, no? Y esa escena donde mata a la persona cuando le quita el carro, pues a mí me sacó por completo ni siquiera sabía que existía ese tipo de arma que mataba a los reses, ¿verdad? Entonces cuando veo eso, digo, esa cosa, ¿de dónde la sacó? ¿Qué? Entonces se me hizo muy bien, o sea, que cambiaran la clásica arma convencional, ¿no? Sí, bueno, entre otras cosas tiene una lógica, no deja un casquillo, no es rastreable, ¿no? Entonces, sí, correcto. Bueno, tiene una lógica interna dentro de... En realidad, todos los actos de este personaje poseen una racionalidad. Jamás ves tú que actúe impulsivamente, jamás pierde el control, y eso lo ubicaría dentro de un manual de psicopatología, dentro de la psicopatía, ¿sí? Tiene todas las características, incluyendo la edad, porque este tipo de personajes que efectivamente existen en la vida real y que muchas veces son extraídos de la vida real para dar lugar a la ficción. Pienso, por ejemplo, en Hannibal Lecter, del Silencio de los Corderos, y bueno, la película de Jonathan Demme, El Silencio de los Inocentes, que en realidad Hannibal está basado en un personaje que además es mexicano, que es un médico que estaba recluido en un psiquiátrico, en una penitenciaría que tenía un área psiquiátrica y que era médico y que además tenía
el gusto gourmet por la carne humana. Entonces, sí, como uno siempre, ahora sí que la realidad supera la ficción siempre, ¿no? Entra ahí el dicho ese de que de ahí se inspiran realmente de la realidad. Así es. Entonces, bueno, podría clasificarse de forma inmediata y superficial como un psicópata, ¿no? Uh-huh. Es un clásico psicópata que además reúne muchas características, tiene una gran inteligencia, opera con racionalidad, no es impulsivo, persigue un objetivo y además, hasta que logra el objetivo, no descansa. Es la implacabilidad de sus actos y de sus decisiones. ¿Sí? Lo que yo le agregaría ahí al personaje es de que su forma de actuar o de operar siempre tenía un plan, siempre iba siguiendo un plan o ya sabía qué hacer o cómo contrarrestar un ataque hacia él. Eso significa que el hombre estaba entrenado, porque pues era un asesino a sueldo. Uh-huh. Y al ser asesino a sueldo, pues tienes que tener sangre fría, porque en ningún momento se le debe titubear a alguien. Otra cosa que me llama la atención es que dejaba a veces las muertes al azar. Eso pues, no es tan común porque... Bueno, creo yo que lo dejó al azar porque no era su objetivo principal, pero se divertía. Creo que lo hacía también por diversión. Mira, ahora que lo mencionas, uno de los aspectos que exploré en esta investigación que hice para esta ocasión es compararlo con un personaje de la mitología clásica griega. Okay. Y no solamente el personaje, sino el contexto. Me refiero al personaje de Aquiles en la Ilíada. Uh-huh. Como ustedes saben que Nietzsche, al proponer su idea de Übermensch, o sea, superhombre, propone precisamente a Aquiles. Es un personaje, y enseguida voy a exponer por qué me parece que podría equipararse con Aquiles, superhombre, este personaje que interpreta Javier Bardem. Es un personaje que no se rige bajo los valores morales judeocristianos convencionales, ha superado este nivel axiológico. En segundo lugar, es fuerte, no ejerce la compasión. Y yo estoy de acuerdo contigo, Irving, en que deja las muertes al azar, siempre y cuando interpretes al azar como Tiché, y que también está identificado con el hado, o sea, el destino. Okay. Deja el destino. En la Ilíada, por ejemplo, en el canto 22, cuando Aquiles piensa matar a Héctor, desde el principio, Zeus, que es el rey del Olimpo, tiene una balanza donde sopesa quién muere y quién vive. Entonces pone en los dos fieles de la balanza el alma de Aquiles y el alma de Héctor, y la que se va al infierno es la de Héctor, con lo cual su destino está sellado. Entonces, incluso el destino es más poderoso que Zeus. Y por supuesto que Héctor también, ¿verdad? Y que todos nosotros. La idea es que todos estamos sometidos al destino. Por eso una escena primordial cuando entra a la gasolinería Texaco y mata al dependiente, no se sabe si lo mata, pero deja su muerte una moneda, que son monedas de colección. ¿Recuerdan? Esa moneda en particular es de 1958. Y dice, ha viajado aquí 22 años y por eso tiene un destino. Es decir, hay toda una metafísica en los actos, implícita en los actos de Anton, y bueno, perdón que lo llamen tan entrañablemente, ¿no? A veces eso es lo que yo me cuestiono moralmente, porque cuando estoy viendo de pronto un personaje como Hannibal Lecter o de veras que suelen sernos tan cercanos, tan entrañables, que uno no puede más que pensar en... Sí, son carismáticos, ¿no? Exacto. Esa es creo la palabra, carismáticos. Nos llegan al corazón y que hasta desea uno que se salgan con la suya. Ya sabemos que pues eso no es posible, aunque otra particularidad que me parece esencial de la película, que ha causado muchos debates, es que se percataron que muchas muertes, quizá la mayoría, no las vemos. Por ejemplo, la del tendero y la de esposa de Tom, tampoco la vemos. Creo que ahí menciona lo de las monedas, que la va a guardar a su bolsa y le dice, pero si es de colección, se va a mezclar con las otras. Eso también, o sea, como que es un pequeño detalle, pero ¿en qué queda?
Sí, creo que esas muertes que dejaron abiertas es como para que uno se quede razonando, ¿no? Que te quede un poquito más la intriga de qué pasó. Porque creo que si quizás lo viéramos, le quitaría un poco de fuerza, ¿no? De que te haga pensar lo que te sugiere, ¿no? La sugestión que te da. Pero yo creo que sí le asesinó, porque creo que cuando se retira va cuidando sus pisadas. Y volvemos a cuando mata a otra persona, cuida sus pisadas de no mancharse de sangre, que sus huellas no se queden con la sangre. Así que yo creo que, pues, muy probablemente sí la mató. Bueno, ahí yo creo que las botas funcionan o tienen la función de un llamado objeto MacGuffin. ¿Conocen ese No, objeto? no conozco el término. No. A ¿No? ver. Mire, por ejemplo, voy a remitirme a otros ejemplos. ¿Recuerdan en Pulp Fiction de Quentin Tarantino? Sí. ¿Recuerdan el maletín? Sí. Así es. ¿Y qué había en el maletín? ¿Quién sabe? No. No se supo. Nunca se sabe. No. Bueno, este tipo de recursos cinematográficos son, si nos fijamos, muy frecuentes en muchas películas. Recuerden, por ejemplo, Inception, cuando al final la peonza que se queda suspendida y que ahí termina, ¿no? Sí, empiezas a girar un poco, se tambalea y te quita la escena, no sabes si se cayó o no. No sabes si está dormido o despierto. Aquí lo mismo, no sabes si la mata o si la deja vivir. Y las botas funcionan efectivamente como ese objeto que hace que detone cierto tipo de acciones. Y yo creo que en realidad la finalidad de este recurso narrativo es para que los espectadores nos quedemos discutiendo qué pasó, ¿no? Mira dónde estamos. Sí, creo que es la forma de hacer que la gente lo recuerda más a uno, la película. Oye, pero o sea, te estás debatiendo, no, yo creo que esto, yo creo que aquello. La realza más, güey. Sí, y su origen es por demás gracioso, porque tiene su origen en la cinematografía de Hitchcock, que lo utiliza frecuentemente. Quizá en Extraños en un tren sea su punto de partida. Extraños en un tren, bueno, pues están en un tren, imagínense en la época del cine en blanco y negro, cuando están una persona con una maleta, llega el inspector y le pregunta, ¿qué lleva en esa maleta? Y le contesta, es un MacGuffin. Y dice, ¿y para qué sirve un MacGuffin? Y le dice, pues para matar leones en Indiana. Y dice, pero si no hay leones en Indiana, ¿ve cómo funciona? ¿Ya ven cómo funciona? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, nunca se sabe qué es ese elemento muy frecuente en la cinematografía que hace detonar y que en realidad no importa qué hay, en realidad puede ser un objeto vacío, puede ser un azar, pero detona la acción, ¿sí? En este caso, sí, pues yo me he encontrado muchas interpretaciones de que cada vez que mata, cuida de que no se ensucie las botas, incluso hay una escena en que se las quita para no ensuciarse porque ha matado, ¿no? Y no es más que también creo que era también el hecho de llegar sigilosamente también, ¿no? Desde, como que él también notó que durante la película quiere mostrar mucho esa parte de ser como un fantasma, alguien que nadie lo conozca. De hecho, eso es lo que hace que la gasolinera lo confronte a la persona, ¿no? Porque le dice las placas, oye, las placas vienen no recuerdo cuál era el otro estado. Y ahí es donde él lo confronta, de que, bueno, pues, ¿por qué te importa de dónde vengo? Como que esa parte de mantenerse como fantasma, como que nadie conociera de dónde venía, quién era, como que era clave también para él esa parte, ¿no? Sí, aunque en realidad el sigilo con el que actúa, hay un diálogo que establece el sheriff que está por retirarse, no sé, casi al final de la película, cuando hablan del carácter sigiloso y monstruoso a la vez de este personaje, que puede estar en una escena del crimen, no salir huyendo, ¿sí? Y esperar pacientemente como una fiera que está acechando para poder saltar sobre su presa, ¿sí? Y bueno, en realidad, otro elemento que también nos puede llamar la atención es la aparición de lo mexicano. Sí. En primer lugar, aparecen narcotraficantes mexicanos, bueno, mafiosos mexicanos en realidad, no sabemos si son, supuestamente, es el año 1980, todavía no estaba la ola de la cocaína en Estados Unidos. En su auge. Probablemente eran de marihuana,
¿sí? Ujú. Así que tuvo que haber sido, pues los de Sinaloa, tuvieron que haber sido esos, o quizá de Tijuana, no lo sabemos, en realidad no dice la identidad, nada más dice que son mexicanos. Y aquí lo quiero conectar con otro elemento. Cuando Tom Bell se va a México, cuando ha tirado el maletín con el dinero, está todo malherido, y lo despiertan unos mexicanos con una canción de mariachi. Ah, sí, los mariachi, sí recuerdo. Sí. ¿Sí? Ahí fue Moss. Llewellyn Moss. No, Sí. Moss. Perdón, dije Tom Bell, Sí. perdón. Tom Bell es el sheriff. Perdón. Sí, así es. Perdón. Sí, que está todo mal herido y lo despiertan los mexicanos cantándole una canción de mariachi que, si nos damos cuenta, lo mexicano, o sea, los estadounidenses tienen una sorpresa ante cómo enfrentamos la muerte, ¿no? Tenemos un sentimiento trágico. La canción que le están cantando, no sé si recordarán, pero le está reclamando, diciendo, haciendo de su conocimiento que por ambicioso llegó ahí donde estaba. Querías volar alto y algo bien en la letra. Quisiste esas volar palabras. muy alto. Quisiste volar muy alto. Quisiste volar muy alto, efectivamente. Es que el personaje de Moss es un avaricioso pues fue lo que lo llevó a su muerte, el ser avaricioso, ya que desde que él decide tomar el dinero, perdón, pues siempre fue preocuparse por el dinero, no soltarlo, traerlo con él a todas partes. Aún también prefirió al dinero más que a su esposa, así lo veo yo, porque pues nunca lo quiso soltar hasta que encontró el mendigo chip que pues... Sí, porque, bueno, yo estaba viendo ahí que quizás uno dice, no, es que lo que detonó todo fue su remordimiento cuando regresó a llevarle agua a la persona que le había pedido. Pero no, o sea, como quiera, el maletín tenía el rastreador. El rastreador, o sea, como quiera iban a llegar a él, si él iba hacia allá o no. Eso también... El primer punto de él fue enfrentarse con su moral, desde decir, ¿qué hago? ¿Salvo a la persona o me llevo el dinero? ¿Y qué decidió? Pues llevarse el dinero. O sea, la moral fue lo primero. Sí, yo creo que en esta película nos enfrentamos con un universo, unas coordenadas morales que tienen una frontera divisoria muy tenue, que a veces se difumina, porque por un lado está la ambición. En realidad lo que mueve a todos los personajes, excepto a Anton, es la ambición, porque Anton no se rige bajo la lógica. En realidad él no quiere el dinero, él tiene otra motivación. Recuerdan que cuando va a matar a la esposa precisamente de este personaje de Llewellyn, que le dice, ¿por qué vienes a matarme si ya tienes lo que querías? Y dice, no, es que le hice una promesa. A tu marido muerto le hice una promesa, ¿no? Y vengo a ti, yo le di la opción, le dice, ¿se recuerdan? Entonces, sí. Parecería que el único que tiene las fronteras morales definidas es este personaje. Todos los demás se mueven en un universo en que pasan de un lado, sienten culpa, sienten remordimiento. Efectivamente, lo que lo hace llevarle agua es el remordimiento, es la culpa, es de estar pensando, no, ¿por qué lo dejé ahí? Soy un hijo de puta, ¿por qué? Entonces voy a regresar. Sí, se levanta la madrugada pensando en la noche. Exactamente, no puede soportar una muerte de sed, por sed, ¿verdad? Sabe que de todas formas se va a morir desangrado, pero la conciencia, ese alfiler, esa voz, los que los griegos llaman las erinias, que son unas vocecitas que están chingando todo el tiempo, ahí jodiendo, y que los hacen levantarse a la mitad de la noche, cuando ya tenía el dinero, que efectivamente lo iban a rastrear de todas formas, pero él no lo sabía. Él aún no lo sabía. Entonces lo hace regresar, y también, así como Edipo, el de la tragedia griega, queriendo evitar su destino, más hace que se cumpla, ¿no? Sí. Y eso es lo que comenta de Anton, de que él sí tenía bien definida su forma de pensar. Pues estás viendo la película, realmente el primer motivo es el dinero, todos pensando en la avaricia. De hecho, la primera vez que rompe eso fue cuando mata a Wells, la otra persona que mandaron
que también lo conocía a él. Sí, el otro que venía bien sombrerudo. Sí, que él le dice inclusive, oye, yo te puedo dar el dinero, en 20 minutos voy por él, te lo traigo. Y ahí él marca como que no, el dinero no estoy aquí por el dinero. O sea, es donde te saca, pues ahora sí que de onda, no sé, pues, qué es lo que quiere realmente. Claro, es que en realidad yo aquí lo compararía con otro antihéroe también. No sé si ustedes conozcan la historia de El Ángel. Fue una película argentina de 2018. No. Que habla de el personaje se llama Carlos. Ahorita les digo el apellido. Es un joven que a los 20 años ya se había cargado como a 2 docenas de cristianos y que lo hacía justamente tiene un cómplice y robaban y ahí obtenían dinero. Y ahí podemos ver un caso de perversión y que es muy frecuente en estos casos de este tipo de personajes. En realidad el dinero no les importa, porque el dinero no es más que el valor de cambio universal en una sociedad, pues no hay otra forma de decirlo, de neuróticos. Lo que nos hace lazo social es este pacto, este contrato social que tenemos y que, tal como nos dice Freud, en el origen está la neurosis. ¿Sí? Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la neurosis es la estructura social que nos gobierna y que nos determina y que va desde las instituciones religiosas, políticas y morales, ¿sí? Y como tal, pues está sometida a estos vaivenes, ¿sí? O sea, nos comportamos mal, pero sentimos culpa y buscamos redimir nuestros actos. Como si este personaje de Llewellyn redimiera su culpa al ir a darle agua. Así pero es. En realidad, yo no sé si una sociedad menos regida por estos códigos fuera una sociedad mejor. No podemos saberlo porque es la única sociedad que tenemos. Sí. Pero por eso propone Nietzsche la idea de un superhombre. Lo que le estoy diciendo que es un poco atrevido, pero el superhombre nietzscheano me lo imagino exactamente como Anton. Un sujeto que va más allá de los valores morales, más allá de los valores sociales, incluso más allá del dinero. No es el dinero, como bien dicen, lo que lo motiva, ¿no? Efectivamente, se lo pueden dar, aquí lo tienes en 20 minutos, déjame vivo, y no le interesa. Es más, a ese ni siquiera le interesa, ni siquiera le da la oportunidad de salvarse. No, para nada. De hecho, me recuerdo que menciona algo de que al final como que el dinero me lo van a traer aquí a mis pies. Él comenta algo así. Entonces, haciendo énfasis también en el destino nuevamente, ¿no? Como que él estaba muy ligado con todo lo que era el destino, o lo respetaba mucho el destino, creo yo, en sus actos. Así es. El personaje que les decía hace rato es Carlos Eduardo Robledo Puch. Carlos Puch. Pueden ustedes buscar El Ángel, película argentina, donde precisamente hay un diálogo que él tiene con sus padres. Es un chico de 17 años. Imagínate. O sea, bien chico. Ya con dos docenas, no, dos más o menos. No, como 2 docenas de asesinatos a sangre fría. Y llega un momento en que se cuestiona por el valor del dinero. Y dice, esto es solo papel. Esto no sirve, ¿por qué la gente se mata por él? No, él mata por otras cosas, pero no mata por dinero, ¿no? Porque no está regido como el pacto que significa el dinero. Marx lo llamó el alcahuete universal. Es decir, sí, es lo que hace que el dinero no sirve para nada, salvo para comprar cosas innecesarias. ¿Sí? Pues en muchas medidas, no es más que para satisfacer necesidades creadas. Porque si fuéramos estrictos, bajo una lógica psicopática como esta, para satisfacer una necesidad, por ejemplo, beber agua, con eso nos bastaría. Ah, no, pero necesitamos Coca-Cola. Y luego te da sed la mala. Agua de Fiji. Y
podemos escalar esta serie de supuestas necesidades y nos damos cuenta de, en realidad, ¿para qué querría Llewellyn $2 millones? Él vivía una vida feliz, tenía a su mujer, estaba bien guapa además, cazaba antílopes. Sí. Eso también para mí es una metáfora cinematográfica. En realidad, Llewellyn también es un asesino, solo Así que de es. animales. Es un cazador, es un asesino. Ajá, sí. Y el cazador resultó casado. Sí, al final. Y además, de la forma más anticlimática posible. Uno esperaba al ver la película que hubiera un enfrentamiento final entre Anton y este ladrón de poca monta que resultó Llewellyn, y no, resulta que es una muerte fuera de foco. Únicamente vemos la escena de cuando ya lo han matado, los traficantes o los mafiosos huyendo a toda velocidad, y él en un cuarto de hotel con la promesa de que se iba a tomar unas cervezas con esta chica que acababa en realidad de conocer. ¿Sí? Así es. Con lo cual es otra metáfora. ¿Qué te está diciendo ahí? La perdición de los hombres son las mujeres. Él podría haberse ido, sí, porque encuentra su destino intentando salvar a su mujer y encuentra su destino por una mujer también. Sí. Y de hecho, todos sus pasos previos siempre era movimiento constante, ¿no? Así es. Para tapar eso también, él también tratar de tapar sus huellas. Y esa es la primera vez que baja la guardia y que, bueno, me voy a echar la cerveza con la muchacha. Así es. Y ahí es donde ahí perdió. Sí, lo cual debería servirnos de experiencia en cabeza ajena. Pero no, una nunca lo hace, no experimenta en cabeza ajena. ¿No? Jamás, y menos ante una cerveza con ese calor que hacía, que se ve que hacía ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde la película adquiere un giro, porque ya se vuelve mucho más moral, mucho más psicologizante. No sé si habrán notado que comienza con un monólogo interno, reflexionando sobre la naturaleza de los crímenes, ¿sí? Sí, donde empieza reflexionando sobre un asesino que ha matado a una niña de 14 años y que dice que si lo dejan libre, él va a seguir. ¿Recuerdan? Sí, Luego viene toda la sucesión de acontecimientos y al final retoma, ahora sí, con Tom Bell, con el sheriff, con sus monólogos, con sus cuestionamientos, como una reflexión de qué es lo que ha ocurrido, ¿sí? Y aquí es también una constante en algunas películas de los hermanos Coen. Pienso en la que les mencionaba hace un momento, en Barton Fink y en Burning After Read, ¿Qué meses después de leerse? En donde es un cuestionamiento por el destino, sobre todo en esta última, ¿Qué meses después de leerse? Cuando al final el jefe de la CIA le dice a su subordinado, avíseme, le dice, ¿cuándo? Cuando todo esto tenga algún sentido. No sé si recuerdan, ¿no? Sí. Cuando todo esto tenga sentido, entonces avíseme, ¿no? Y es por esto que Sin lugar para los débiles, que en su título original es no es un país para viejos, es porque Tom Bell ha envejecido. Y ¿recuerdan cómo termina la película? Así es. Con su sueño, con su padre. Ya retirado, en una escena con su mujer, donde está entre la disyuntiva entre irse al monte a montar un rato y ayudar a su mujer en la casa, y lo que la mujer le dice es, no, vete. Y ahí es cuando le empieza a contar su sueño, que son en realidad 2 sueños, ¿no? Primero, y sueña con su padre, que es el más importante, y aquí podríamos citar les voy a citar una cita de Zizek, propósito de Lacan. Dice, el único punto en que nos acercamos a ese núcleo de lo real es el sueño. Fue solo en el sueño que nos acercamos al núcleo de la fantasía que determina nuestra actividad, muestra el nudo de actuar en la realidad, ¿sí? Y esto se ve para mí muy claramente
en ese sueño final con el padre, donde ya es el padre que es más joven que él mismo a esa edad, porque su padre murió más joven, entonces más joven, como una metáfora, podemos llamarla edípica, en que él ha superado al padre, y donde puede finalmente morir, y ya se da cuenta precisamente que ya no hay lugar para él en ese mundo de coordenadas morales que se difuminan tanto que ya no hay una frontera clara entre el bien y el mal, en donde ya la axiología valorativa moral ha cambiado definitivamente de ejes, ¿no? Por eso ya no es un país para él. Sí, lo que llama la atención ahí es de que despierta del sueño, así como diciendo, todavía tengo cosas que hacer, aunque ya no haya lugar para los viejos, como menciona el título de la película, y es lo que pues también nos abre otra vertiente, otra variante para tomar de ese fin. Sí, sí, no, sí, en realidad el retiro no es el fin, y tampoco, en realidad, tampoco la muerte el fin de la vida. Los muertos regresan aunque sean sueños. Sí. Cierto. ¿No? Y entre muchas cosas, muchos puntos, cabos sueltos que deja la película, está el destino del propio Anton con el brazo roto. Sí. Que al final de cuentas también interviene el azar, como mencionabas hace un momento, no al momento, al principio, Irving, cómo interviene el azar, que justo cuando acaba de dejar la casa de la esposa del que va persiguiendo, ahí lo alcanza el destino. Sí, es el punto donde lo vemos vulnerable, ¿no? Realmente en toda la película jamás lo vimos así, en ese nivel, ¿no? De vulnerable, donde que tiene que irse, que tiene que escapar, tiene que huir completamente dañado, ¿no? Sí, son varios momentos, cuando se lo hieren en el enfrentamiento directo que tienen con Llewellyn, que se le hiere así la que pierna. va a la farmacia, ¿verdad? Sí. Así es. Cierto. Que la forma de asaltar la farmacia es incendiar un auto, se mete a la farmacia para tranquilamente surtirse y aplicarse él mismo la cura se pone la anestesia y se saca las esquirlas, se cose también, él mismo se sutura. Sí, ¿verdad? Sí, él mismo se sutura. Multitask. Y todo sin pestañear. Sí. Es lo que decía al inicio, o sea, que todo lo hacía con un plan, o sea, hago la distracción para poder yo hacer lo mío y mientras la gente está distraída y soy un fantasma, siguen sin verme. Y sí, eso es lo que me llama la atención de él porque era un buen asesino a sueldo. Eso es parte de ser asesino a sueldo, siempre ser un fantasma y que no te vean para poder completar las tareas. Se notaba que no era la primera vez que hacía todo eso, ¿no? Se miraba muy seguro. Sí, aquí podemos compararlo también con un otro personaje de una película de Luc Besson, el The Professional, ¿lo recuerdan? ¿Cierto? Sí, ¿cómo no? El personaje de Leon. Nada más que Leon, en esta película, que tiene dos versiones, la original francesa y la versión norteamericana. Así es. Cambia, eso no sabía. ¿Cambia un poco? Sí, la niña es mucho más bonita en la versión norteamericana. De hecho, sin embargo, la tensión sexual es mucho más en la película original, porque en realidad es una especie de Lolita de la que se enamora de él y que ambos se enamoran y que al final de cuentas es lo que lo salva, lo que lo humaniza, ¿sí? Así es. Pero también es un fantasma que actúa con sigilo, que en realidad no actúa ninguno de los dos por el dinero. En el caso del profesional, no sabía ni cuánto dinero tenía. No sabía. Exacto. Exactamente. Era un iletrado, no sabía ni leer ni escribir. Para él el dinero era lo de menos. Él tenía una profesión. Incluso no tenía ningún empacho en enseñarle a una niña a disparar, a armar un rifle como de francotirador para matar
Y recuerdo como le dice, ese es el primer instrumento que tienes que aprender a manejar. Así es el rifle de larga distancia, que es como de ley, ¿no? Si eres profesional en esto de ser mercenario. Sí, en realidad. Y el último, el cuchillo, ¿no? Recuerdo que el último recurso era el cuchillo. Sí, y bueno, Anton está muy especializado, utiliza una pistola de aire comprimido para matar reses, que a quién se le hubiera ocurrido. Pues sí, solamente una mentalidad como él, que ya habíamos mencionado hace un momento, no deja huella y además es instantáneo. Sí. Es instantáneo. Y si nos damos cuenta, tiene otro tipo de patología porque no es la patología del torturador. O sea, Anton no se solaza con el dolor. No se doblega, lo controla. Pero con el dolor infinito, o sea, no. Sí, es límite cuando lo causa, ¿verdad? Realmente nada más toma la vida y que estaba ahí en ese momento y sigue su camino. Exactamente. En ese sentido, tanto Leoli como él, como Anton, son dos cazadores. ¿Qué es el cazador si no? Sí, nada más que nuestros valores, nuestras escalas valorativas se aplican para los humanos, pero no para los animales. Así es. Creemos que los animales están a nuestra disposición, por eso podemos matarlos, cazarlos, sin ningún remordimiento. Pero eso también nos cuestiona, ¿no? O sea, ¿qué nos da derecho en realidad a ser cazadores? Imaginemos que es el mismo derecho que le da a Anton de tomar o cazar una vida humana. En realidad ahí se establece un paralelismo moral muy interesante, ¿no? Es la misma lógica la del cazador, que es un cazador aséptico, que mata por convicción, no se cuestiona si está bien o mal, pero tampoco inflige dolor. Se los mata de forma instantánea. Sí, no había notado ese punto, pero tienes toda la razón, o sea, no los hace sufrir, solamente los elimina y lo más pronto posible. Fíjate, ese punto lo había pasado por alto. Pero él también lo manejará al azar, porque recuerdo que hay una escena donde está una paloma, ¿no? Va atravesando un puente y sacas, creo que su escopeta y nada más le dispara por dispararle. Eso también como que... Sí, es cierto. Cuando va en el puente, que cruza un desierto a otro, y en su camino se topa una paloma y le dispara, como haciendo una referencia a la primera escena, cuando está queriendo matar al antílope, que ahí demuestra su torpeza porque ni siquiera le da, le da un perro, ¿no? Sí. Creo que era su perro, ¿no? Su propio perro que le da. Donde hay pues todos los actos de este personaje, de Leoli, se muestra de una errancia supina. Es una errancia total, va sin saber, dando puros palos de ciego, intentando huir, siempre dejando al azar y a contentillo su destino, y al final de cuentas se encuentra el destino que por la lógica interna de la película se merecía. Yo no creo que nadie que la haya visto hubiese podido llegar a creer que iba a conseguir lo que quería. Pues es que se miraba muy improvisado, ¿verdad? Era así como una sensación de que como que faltaba algo ahí para que pudiera lograrlo. Yo, de hecho, al principio pensé que a lo mejor iba a entrar Tom y ellos iban a ayudarse, pero si no se juntaban, sentía yo que no iba a poderse, no miraba cómo se iba a salvar. Salvar ni uno ni otro, porque el villano, Bardem, que es buen actor, pues no, se miraba inquebrantable, siempre era muy fiel en sus asesinatos, perdón. Pero se fijan que a Tom Bell es el único que deja vivo. De hecho, nunca lo ve. Sí lo deja en la cabaña. Sí, cierto. Sí. Cuando él va a inspeccionar la escena del crimen y encuentra el sello característico, que es abrir las puertas con el arma, la pistola de aire comprimido, entra y él está agazapado. Sí. Parece que en un closet hay una toma en que se ve ahí en las sombras. Él entra a la habitación, revisa un poco, mira el piso,
se sienta en la cama y el otro no lo No pela. dice nada. No lo pela. O sea, no tenía ningún motivo para matarlo en realidad. Para matarlo. Ujú. Porque además ni siquiera iba tras de él. Porque no sabía a qué iba o contra qué iba. Simplemente estaba buscando ejes que estructuraran, que le dieran una explicación racional a todo eso que pasaba, a todo eso que él le quería hallar un sentido. Sí. ¿Recuerdan cuando está? Perdón. Ajá. Sí, no, digo que el sheriff siempre todo lo analizaba, lo pensaba y cuando dice esta ola de violencia me está rebasando, o sea, está cambiando. No sé si ya me estoy adelantando mucho, pero esa parte donde él está diciendo que se siente superado es algo pues complicado y también habla bien de una persona que es capaz de aceptar que alguien le está ganando, porque casi nadie quiere aceptar eso, nadie le gusta perder, nadie es capaz de aceptar a veces nuestros mismos errores. Sí, sí. No haya ejes en que aferrarse, porque cuando revisa las escenas del crimen, de cada uno de los múltiples crímenes que hay, que además están en subcondado, al que lo va a suceder en el cargo de sheriff, va diciéndole, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué regresaron? ¿Por qué regresó esto? ¿Por qué se mataron así? No le haya una lógica, o por lo menos en la lógica en la que él estaba acostumbrado. Desde el principio está con un cuestionamiento moral de por qué un ser humano es capaz de infringir esa brutalidad contra una niña de 14 años. Y que dice, qué bueno que me matan porque si no, voy a parar. Y no es para mí, no es gratuito que este western, perdón, country es de género musical, Sí. western sea se esté precisamente situado ahí, en un estado que permite la pena de muerte, bueno, que aplica la pena de muerte, ¿sí? Que sea uno de los pocos. Ya saben ustedes que el sur de Estados Unidos, con excepción quizá de California, corríjanme si estoy equivocado, pero todo es republicano. Creo que sí, la mayoría es republicano. Sí, Arizona, Nuevo México, Texas, solo California, pues, demócrata, ¿no es cierto? Bueno, se alterna, ¿no? Porque también Schwarzenegger era republicano, ¿verdad? Sí, se van alternando. No, pues entonces sí, todos son republicanos. Todos los sureños. Sí, ya saben ustedes que tienen una concepción muy, muy, muy distinta a los norteamericanos del norte. Y eso por historia, pues son herederos de la... Son patriotas por nacimiento. Pues no es de extrañar, pues no es raro aún en la actualidad que por esas zonas muchos traigan la bandera confederada todavía en sus carros. Sí, lo he visto todavía. Todavía son esclavistas, todavía recuerdan una escena de la mamá de la esposa de Lewis, se me fue el nombre. Moss, Lewis Moss. La esposa no recuerdo el nombre. La mamá, la suegra de él, que le dice, nunca había visto unos mexicanos tan bien vestidos. ¿Verdad? De hecho, había otra que, ¿por qué no se lo han comido los coyotes? Y los coyotes no comen mexicanos. Exacto. Sí. No, hombre, por favor. Sí, está lleno el cine de ese tipo de comentarios. Lo que me extraña es que nadie se ofenda porque pues tienen un contenido racista muy importante. Marcado. Recuerdo en Once Upon a Time in Hollywood, no sé si recuerden que le dice Brad Pitt a DiCaprio, no llores delante de mexicanos. Sí, cierto. Y el otro Zendaya, ¿verdad? Cuando llegue la escena del estacionamiento. Sí. Sí, está lleno de ese tipo de referencias, pero no nos... otro detalle, cuando intenta cruzar la frontera en la bata del hospital, ¿recuerdan ustedes el agente aduanal
que le está haciendo preguntas, ¿por qué no tiene ropa? ¿Por qué está vestido así? Pero cuando le dice que peleó en Vietnam, ya se convierte en un hermano. Sí, Gracias por sus servicios. Siempre Sí, eso es como los patriotas, no, los veteranos son como que los muy respetados, ¿no? Demasiado respetados entre la comunidad de ellos. Fundamentalmente en esa comunidad sureña, las llamados rednecks o cuello rojo, que también es una expresión no simpática, pero ese belicismo que no es de extrañar que en este país para no viejos sea el mismo país de los asesinos seriales, es el mismo país en que un chiquillo de high school pueda tomar un arma y disparar a sus compañeros, ¿no? Sí. Ahí eso tiene consecuencias, nos muestra una realidad muy, muy particular de la sociedad norteamericana. Cómo conciben ellos el patriotismo, el nacionalismo, incluso cómo ven la figura del presidente, ¿sí? No se habrán dado cuenta de que esta película, como muchas otras, me parece a mí que en México sería infilmable, sería inverosímil. No porque no exista un asesino así, no porque no puedas intercambiar a quien les gusta el Chapo Guzmán por el personaje de Anton. No quedaría. No quedaría. Pues no. No es parte de nuestra idiosincrasia. Piensen ustedes en una película comercial como Avión Presidencial, no sé si la recuerdan. Sí, Harrison Ford. Con Harrison Ford, efectivamente. No, yo no me acuerdo. Secuestran el avión del presidente y el presidente tiene que salvar el avión con su familia. Esa es la trama de unos terroristas, ¿no? Pues los gringos compran esas películas porque es verosímil para ellos, porque su presidente es un héroe. ¿Quién podría creer aquí que López Obrador va a echar caratazos en un avión? No, sería completamente impensable. Sí, totalmente. Sí, ese es el hecho del patriotismo, ¿no? Como que lo realzan mucho que aquí sí se puede, en otros sí somos los héroes, como mostrarse como héroes, ¿no? Sí. Y ahí ya le tomé una referencia a lo mejor a la del Día de la Independencia, donde pilotea un avión. Ok, ya. Solamente ahí es verosímil en Estados Unidos. O sea, porque el cine a final de cuentas es reflejo de una sociedad. Entonces, si es verosímil una película, si la compra la sociedad, si la consume, es porque puedes quitarle lo que llaman el principio de inverosimilitud. No sé si conozcan este principio. No. Es decir, cuando tú ves una película, una ficción narrativa, ya sea cinematográfica o literaria, tienes que suspender tu juicio para que te resulte disfrutable la película. Si tú ves El Exorcista y eres ateo y no crees en Dios y el diablo, ya no la disfrutas. ¿No? ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede con ese tipo de ficciones narrativas. Tienes que poder creer que eso es posible para que puedas tú llegar a disfrutarlo. No sé ustedes, pero como cuando era niño, mi mamá me consolaba cuando lloraba por la muerte de un personaje, me decía, no, mijito, no se murió en realidad, es una película. No sé si ustedes, ¿no? Sí, cierto. Sí, nos pasó. Sí, creo que acá lo que más pegan son las parodias, ¿no? Donde te burlas de la autoridad y esas cosas, que es lo que se relaciona más la gente aquí. Pero es que los mexicanos se conecta un poquito más con eso. Muy pícaros. Así es. Sí, y si estas películas de los hermanos Coen, y en particular esta que está basado el filme en una novela que forma parte de una trilogía que se llama Trilogía de la Frontera, que por cierto los libros son inconseguibles en México. La carretera estuvo en venta un tiempo y párenle de contar. Bueno, es la forma de vida de los sureños, ¿sí? Este autor, McCarthy, que pues no sé si ustedes se habrán percatado de que el apellido McCarthy resuena en la historia por el macartismo, por este senador norteamericano anticomunista, y que aunque Cormac McCarthy
no parece ser que esté haciendo una defensa, una apología de esos valores norteamericanos. Es más bien una especie de realismo. No llega al realismo sucio de Raymond Carver, por ejemplo, pero sí un realismo en que lo que tú estás observando, tanto como imágenes cinematográficas como literarias, es la transformación de una sociedad pues ultraconservadora, tranquila, que por la llegada de las nuevas mafias se va transformando y que da posibilidad a este tipo de personajes como Anton. Sí. Okay. Sí, porque si transportas este personaje, Anton, y lo pones, por ejemplo, contra Clint Eastwood, el bueno, malo y el feo, ese tipo, no, como que no cuadraría tanto, no era el mensaje tan marcado que eran esas películas de el bien y el mal, muy, los contrastes estaban muy bien definidos en ese tipo de películas, creo yo. Así es. No entraría bien en la sociedad que estaba quizás viendo en ese entonces, no sé. Sí, contrástala también con por ejemplo, con Rebelde sin Causa, que también te muestra una lucha generacional, sí. una sociedad que no entiende las transformaciones, que por cierto esa es una de mis películas favoritas, Rebelde sin Causa. No sé si le tuvieron la oportunidad de verla alguna vez, si no la han visto, sí, de los motos, el Tim Allen y todos estos cuates. En que tenían un juego en que se tenían que conducir un auto hasta un acantilado y a ver quién era el último en saltar. Sí, era una carrera en donde iban a perder dos autos. Entonces el chofer tenía que aguantar a ver a qué hora saltaba el otro para saltar después, y así con una demostración de virilidad pues un tanto absurda. Y por eso los hombres vivimos menos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces el personaje que interpreta a James Dean, a su rival, que durante toda la película lo ha estado molestando porque James Dean es nuevo en el poblado, está en escuela nueva, lo están molestando, le pregunta, ¿y por qué hacemos esto? Y el otro le contesta, pues algo hay que hacer. Y con esa escena, y sea bueno, y se sube al carro, con eso se demuestra no solamente la gratuidad de todos los actos, sino el absurdo del vivir y del morir, de una vida regida. O sea, ¿qué prefieres? ¿Una vida regida bajo los valores de la sociedad antigua o pisar a fondo el acelerador y saltar después que tu rival? Bueno, parece ser que la respuesta se da por sentada. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Bueno, ya nos llevó mucho esta... Ya, sí. ¿no? Nos llevó... Sí, no, pero es parte de, porque si no, exacto. uno no se va yendo a lo que sigue o relacionando con otra acción. Pero es parte de esto mismo que estamos haciendo aquí, desmenuzando un poquito esta trama. Sí, que nos lleva a muchísimas aristas. Bueno, Así es que esta obra maestra para mí, que para mí es una obra maestra sin lugar para los débiles, que es sorprendente, les voy a confesar que yo hasta la tercera vez que la vi, la entendí un poco con cabalidad. Sí, porque no entendía yo, porque no tiene una estructura lineal, en realidad. Es una va y viene, son dos historias, tres personajes que en la novela explota más los personajes como el cazarrecompensas. Aquí sale un ratito, pero sí, igual es una obra mucho más larga, ¿no? Sí. Una cosa que yo también noté es de que algo que te hace que te metas un poquito más en la trama es de que no tiene banda sonora, ¿no? Casi Cierto. la mayor cantidad de música que se tiene pues, al final en los subtítulos, ¿no? Pero creo que esa parte donde está sin música, algo que te distraiga, hace que lo sientas un poquito más real, ¿no? Como lo sentí yo. Cierto, es que si te das cuenta, el desierto de Estados Unidos pues no es sonoro, es más bien una zona de silencio en que todo ocurre, pero todo ocurre en silencio. Quizá también es como una metáfora de este personaje.
Pudiera ser. Sí, sí, sí quedaría. Que es un asesino silencioso. Fíjate, es muy interesante esto que mencionas porque la música en el cine forma parte de un efecto dramático fundamental. Ujú. ¿Qué sería, por ejemplo, de Psicosis de Hitchcock si no Exacto. fuera por los violines que cuando la va a matar? Sí. Sí, La Sí, película El ustedes, Resplandor, también cuando viene el Jack con el hacha, sientes ahí sí. lo tenso, ¿no? La Ese, música. ese suspenso de que qué va a pasar, cómo lo va a hacer o qué sigue. claro, ¿no? O vean Berman sin la banda sonora y es otra película. Sí, 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 totalmente. sí, esta película Berman, que también, por cierto, junto con esta, también ganó los 3 Ujú. premios. Sí. ¿Sí? Mejor director, mejor película y mejor guión adaptado. Michael No, Keaton. sí. El efecto de tener un solo plano secuencia, prácticamente un solo plano secuencia de la película, que en gran parte se debe a la banda sonora, que es las percusiones de Antonio Pérez, que es toda una banda, es una obra aparte de la película. ¿Sí? Si se la quitas, te queda otra obra, otra cosa. Sí. Quien veo que también hace las escenas muy ligadas a la banda sonora es Christopher Nolan, ¿no? No, he notado también con él en Inception, Sí, en Tenet, en las que manejan esas obras. Realmente va la escena muy al mismo, como paralelo junto con la nota de la música. Que también siento que si se quita la música sería diferente la película. Claro, sí, claro. O Amores Perros, ¿no? La Sí. banda sonora es padrísima y si la quitas, pues te refuerza la banda sonora la acción dramática. Ujú. Y sí, efectivamente aquí parece que la banda sonora es el silencio. Sí, y no sé, y fue muy acertado, ¿no? Realmente sí, sí gustó demasiado. O sea, sí, siento ahora que si le ponen música le quitarían esa parte de la película, con esta en particular. Pues sí, solamente que le ponga la del bueno, el malo y el feo. La de. imagínate. Sí. Sí. No, sí, Bueno, solamente así. el analizar a Anton Chigurh es un tema complicado, como se mencionó anteriormente, pero ¿cómo podríamos definirlo ya o resumir todo este conjunto de ideas de lo cual hemos dicho de esta persona? Pues no sé, yo les propongo resumirlo como una representación del superhombre nietzscheano, porque es un personaje que rompe con los valores tradicionales, que es un transhumano, ha superado esa dicotomía entre la culpa y lo correcto, para el actuar correctamente, quiero decir, para ser su propio amo, obedecer a sus propios valores. ¿Sí? En conclusión, para mí, yo lo podría equiparar con un personaje filosófico o de ficción, con Aquiles de la Ilíada y con el superhombre nietzscheano. Para mí esa es la conclusión que yo saco de este hombre que, como les digo, en realidad no se solaza con la crueldad. Él mata porque es un designio. Ujú. Ujú, totalmente. Dentro de, ahora eso es una pregunta un poco ya a lo mejor más personal, pero dentro de su trabajo, ¿le ha tocado encontrar unas personas con esos perfiles? Con ese perfil. Pues probablemente como docente, sí. Es más, no puedo estar seguro si no me encuentro frente a dos personajes similares. ya valió entonces, ya valió madre este pedo. No, fíjense, yo creo, Thomas Harris, que es el creador de Hannibal Lecter, Ujú. cuando leemos su trilogía sobre Hannibal, el The Silence of the Lambs y El Dragón Rojo, ustedes léanlo y van a ver como estoy casi seguro que Thomas Harris es un psicópata que encontró en la literatura
la forma de llevar su psicopatía. Sí. Y que bueno, porque si Solo no... una forma de cómo canalizarlo. O sea, Sí. Así es, bueno, diría Freud, de sublimarla. Ok. Es decir, por ejemplo, Agatha Christie probablemente hubiera sido una asesina de no haber dado con la literatura. Sí, porque realmente la forma en que plantea tantos asesinatos en esas sagas de Hannibal, sí te envuelven y son muy específicas, muy bien elaboradas de cómo inclusive se esconde, cómo se desarrolla. Que tiene sentido esto que estás diciendo. Sí, Que posiblemente sí sea. porque Porque además, su forma. sí, de hecho, yo podría tomar las palabras de Hannibal para ilustrar esta película de Sin lugar para los débiles, que dice más o menos así Thomas Harris: tú que te has asomado a esto y que lo disfrutaste, pregúntate qué es lo que te ha hecho disfrutarlo. Sí. Tú que has contemplado todo este horror, ya llegamos al final, pregúntate, tú que lo has disfrutado, ¿por qué nos gusta? Por eso, ajá, ¿sí? En base a la analogía o como lo manejó, cada quien saca su estrés o sus frustraciones de cierta manera, como mencionas con los escritores, eso es algo muy bueno. Imagínate que ese escritor hubiera llevado a cabo todo eso que se imaginó en su cabeza, lo hubiera llevado a cabo. No, pues ahora sí que. Qué bueno que lo escribió. Sí, qué bueno que lo escribió. Sí, de hecho, por eso, bueno, he participado en unos diplomados en criminología y psicoanálisis. De hecho, estamos a punto de sacar una maestría en criminalística y psicoanálisis. Bueno, no yo, sino la institución para la cual laboro. Y bueno, hay una diferencia entre el acto criminal como pasaje al acto. Un ejemplo, una viñeta, una caricatura muy sencilla. Tú llegas a tu casa, encuentras a tu pareja en brazos de otra persona y la matas, impulsivamente. Tú no tenés intención de matarla, no eres un asesino, simplemente te llevó. Fue una reacción, vaya. Exactamente, un impulso. ¿no? ¿Sí? Y en cambio, este tipo de personas, como Anton, tan entrañable para uno, él no actúa por impulso, él tiene perfectamente fijado. Entonces, ese tipo de personas, ese tipo de caracteres, es muy complicado que lleguen a la clínica, que lleguen al diván, al consultorio, simplemente porque no sienten culpa. Sí, no es algo que les cause ese malestar de que quieren acercarse a tratarse. ¿Cómo voy a ir ahí si yo no siento que estoy haciendo algo mal? Así es. Sí. Así es. No, de hecho, yo tengo la hipótesis que no he articulado bien, pero yo creo que solamente los melancólicos y los neuróticos se suicidan. Los perversos no. Los que gozan de la vida no se suicidan. Pues sí. Si se encuentran el gozo ahí, ¿por qué perderlo, verdad? Exactamente, ¿no? Sobre todo cuando no sabemos qué hay después de la muerte. Pues sí, así es, ¿no? Y de la misma manera, también solo los melancólicos y los neuróticos van a pedirte consulta. Sí, porque nadie va a la consulta a contarle lo bien que le va en la vida. Sí, es cierto. Es Uno correcto. ¿Qué extraño sería? Jamás me ha tocado que un paciente me diga, doctor, vengo a consultarlo porque me siento maravillosamente, estoy feliz con mi vida. Nunca me ha tocado. Y si llegara, inmediatamente dudaría que fuera cierto. ¿Cómo? Pues sí. Pues tiene un gusto por gastar su dinero en psicoanálisis, bueno, quizás, pero no se da en la práctica, no se da en la realidad, ¿no? Esos personajes
no suele uno encontrarlos. A lo mejor hasta llegan a gobernar países, gobernar empresas, Como ya lo dirigir están empresas. haciendo. Sí, Sí, porque Creo parte que- de las cualidades que dijo era que eran pues, muy inteligentes, ¿no? Planeaban muy bien lo que querían hacer o que ejecutar. así es. Me acordé de una frase, no me acuerdo dónde la leí, pero decía, los locos gobernaremos el mundo, o ya lo estamos haciendo. Algo así por ahí iba. Sí. Por ahí iba. Bueno, eso me hace recordar las frases que le atribuyen a Antonin Artaud, el poeta francés. No sé si lo conozcan, si lo han escuchado. No. Artaud vino a México en los años 30, por ahí los años 30, como todos los extranjeros que vienen a México, fascinado con nuestro país, con justa razón, y resulta que él era psicótico. Entonces lo meten a un hospital psiquiátrico durante toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando lo sacan del manicomio, cuando le dan de alta, y se perdió todo, o sea, no se enteró, pero empiezan a contarle de los 6 millones de judíos muertos, de Hiroshima y Nagasaki arrasadas, de los 20 millones de rusos muertos, de Londres, Berlín, Varsovia, todo destruido. ¿Saben lo que dijo? Dijo, yo pensé que los locos estábamos adentro. No, pues sí. Lo cual es, sí, o sea, ¿a quién encierran en realidad? ¿Al loco Pues sí. inofensivo? No. No. No encierran al que verdaderamente hace daño a la sociedad, ¿sí? Dentro de estos valores. Muy interesante. Ya está. Muy interesante. Sí, yo pensé que los locos estábamos adentro. Con una Pues bueno, ironía. sí, ¿algo más que quieras agregar a esto? No. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieras algo que decirle al público, quizás no sé si quieres compartir redes sociales o algo que quisieras decir. Sí, bueno, pueden buscarme en mi canal de YouTube. Estoy como Novalis JH. Okay. Es Novalis por el poeta alemán. A ver, fíjate, para los seguidores que no sabían por qué era, ahí está la respuesta. Ahí está. Novalis. Sí, es que nació el mismo día que yo nací, pero 200 años antes. Poquito. Okay. Ajá, sí. Sí, no lo voy a decir, pues pueden buscarlo ya saben sí. Exactamente. ¿Sí? 200 años después es la edad que tengo. También estoy en mi Facebook como Jorge Aldo Jurado, en Twitter también como Aldoman 2005, y también pueden encontrar. Okay. Y en Instagram 9877, Novalis 9877. Ok, amigos, recuerden de seguirlo para darle un poquito más de entendimiento a todas estas tantas cosas que vimos el día de hoy. No, y temas muy interesantes, puntos sí. Muy... Pues que te atrapan, bueno, personal me atrapan ese tipo de temas. No, espero haberle sido de interés, que haber sido, bueno, no yo, las ideas que expuse. Yo ¿por qué voy a ser de interés? No, sino las ideas. ¿Qué pasó, amigo? No, las ideas que hemos vertido aquí, sí, me pasé muy bien. Ok, qué bueno que aceptaste la invitación aquí del loco de mi compañero, pero pues aquí estamos, cada martes sale episodio nuevo, mientras nos permita esto de la pandemia, aquí vamos a estar. Nos vemos el próximo martes.